Muy buenas tardes, tengan todos. Hoy vamos a ver la caída del reino del norte, del reino de Israel, del reino de Efraín, de tres maneras diferentes, pero viene a ser el mismo. El que está arriba, pues, el reino de Judá, que está al sur. Y entonces vamos a ver la caída tan terrible, tan mortal, de la cual no va a existir más el reino del norte. Hoy vamos a ver su caída, vamos a procurar verlo de manera completa, a ver si nos da tiempo, y en posteriores clases también vamos a ver la caída del reino del sur, el cual tendrá una esperanza, que a los 70 años cumplidos, según la profecía de Jeremías, el pueblo regresará, y regresa, y nuevamente vuelven a construir un templo, el cual no tiene toda esa gloria, peso de gloria, hermosura de la que tuvo el primero en las manos o en la vida de Salomón. Pero dice también el profeta Ageo, como para animarlos, les dice: la gloria postrera será mayor que la primera, y verdaderamente va a haber más presencia de Dios, aunque después se vendrán 400 años de silencio, hasta el día en que aparece el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador de todo. Amén. Habido y por haber. La caída del reino del norte, los últimos reyes de Israel y la caída de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Recuperación, decadencia y ruina. Segundo de Reyes, capítulo 13 al 17. El reino septentrional significa algo alusivo al norte, septentrional, disfrutó de un periodo de recuperación territorial y de prosperidad económica casi inigualado en toda su historia. Durante los reinados de Joás y Jeroboam II, tercer y cuarto monarcas de la dinastía de Jehú, estaba revisando, y Jehú es ese hombre, bueno, creo que lo tengo más abajo como para poder hacer una historia de él o hablar un poco de su persona, pero es un hombre al que lo va a ungir, lo va a mandar a ungir Eliseo. Era un hombre muy temible. Dice: tanto Judá como Israel ya no tuvieron que temer a Siria, pues Hazael, este hombre que tuvo contacto con el profeta Eliseo, lo vamos a ver más adelantito, había muerto, y para ese entonces Eliseo le estaba declarando todo el mal que le iba a hacer a su pueblo, a Israel, una vez que fuera rey. Y ya le dijo, lo sentenció prácticamente, le dice: tú vas a ser rey de Siria, sin serlo todavía. Y entonces este es Hazael. Hazael ya había muerto para ese tiempo de la caída. Hazael había muerto y Damasco quedó debilitada. Damasco era la capital de Siria. Quedó debilitada por la invasión de los asirios, que estaban también al norte de Siria. Sin embargo, la seguridad política y la prosperidad en el reino del norte se vieron acompañadas de grandes males sociales, donde la sociedad comenzó a desmoronarse y el gobierno se hizo inestable y caótico. Es decir, rey tras rey era asesinado y reemplazado por el mismo homicida. Luego los invasores de los temibles asirios pusieron fin a toda esperanza de sobrevivencia de las 10 tribus. El juicio divino las había alcanzado a las 10 tribus. Prácticamente ese es el resumen de todo esto que le tocó vivir al reino del norte. Esto que acabo de leer es el resumen realmente. Aquí se engloba gran parte de todo. Y a continuación vamos a ver la participación de cada uno de estos dos reyes, descendientes de Jehú, rey en Israel. Joás
Primer hijo. La recuperación del territorio. Segundo de Reyes 13, 10 al 14, capítulo 14, versículo 16. Y segundo de Crónicas 25, 17 al 25. Al principio del reinado de Joás, en el año 798 al 783, que reinó, Israel todavía sentía la presión siria. Segundo de Reyes 8, 7 al 15. Pero Hazael murió alrededor del año 796. Y su sucesor, Ben-Hadad II, no era tan poderoso como su padre. Animado Joás por los consejos de Eliseo, o sea, Eliseo es el profeta en turno de este rey, combatió a los sirios, este hombre. En un momento, Eliseo mandó llamar al rey y le dice: mi rey Joás, lánzame por favor en dirección a Siria la cantidad de flechas que te sea posible. Este rey, dijimos que se animaba por los consejos de Eliseo. Le va a llorar en el momento de su muerte, de este profeta, gran profeta de Israel. Y en un momento él lo invita, el profeta lo invita a que lance todas las flechas habidas y por haber que él quiera lanzar en dirección a Siria. Pero este rey no es tan buen rey. Es decir, obedece a un profeta de Jehová, pero a la vez no ama a Dios, sino que sigue las mismas andanzas del padre de todos ellos, Jeroboam primero. Y entonces este rey toma como algo ridículo, algo infantil, las palabras del profeta, las sugerencias del profeta. Y entonces lanzan solo 3. ¡Fum, fum, fum! Y ya, dijo, al diablo. Como dicen ellos, ¿no? Alguien que no teme a Dios trae en su boca al diablo y todo lo hace por el diablo. Y en ese momento avienta todo con todo y algo. Dice: basta ya de andar haciendo locuras. Locuras son para aquellos que no entienden nada de la palabra de Dios. Les son locuras, dice Pablo, porque no tienen el espíritu correcto dentro de sus vidas. Y entonces dicen: ¡ah, ya otra reunión más! ¡Ah, ya otra vez después de ponernos de locos y empezar a correr como locos! ¡Ah, ya otra vez! Y ahora embriagados por el espíritu. ¡Ah, ya otra vez! Y continuamente están hablando pestes. Y dicen que creen. Pero las cosas del evangelio se han de discernir, dice el apóstol Pablo, con el Espíritu Santo. Porque de lo contrario les son locura. Las cosas de Dios se disciernen con el Espíritu Santo. Y ahí es cuando se descubren los que no lo tienen. Y en ese momento este hombre, les digo, como que consiente el consejo, la guianza de un profeta de Dios, que todo lo que dice sucede, se materializa. Así es. No el mismo imperio, el gobierno, la nación de Siria, no vino y lo cercó. Porque en esas guerritas que se traían con Israel, el reino del norte, le dice uno de ellos, un soplón, le dice: oiga, mi general, ¿y no será que en Israel hay alguien especial que nos está descubriendo todas las estrategias? Y por ahí salió uno: pues cómo no, ahí está el profeta Eliseo, que todo lo descubre, tiene don de ciencia.
palabra de ciencia, discierne los espíritus a la distancia, recibe revelación de Dios hacia el futuro. No, pues ¿quién les gane? Pues vamos sobre él. ¿No le cercaron su casa? ¿No se estaba haciendo pipí su asistente? ¿Hay un tonto? Y en ese momento le dice a Dios, ábrele los ojos a este, para que se dé cuenta quiénes están con nosotros. Porque él dijo, no, salí a la puerta y ¿qué crees? Somos rodeados. Una multitud del ejército sirio. Ábrele los ojos a este, para que deje de poner su cara de menso. Es verdad, nosotros caminamos como mensos cuando no conocemos la dimensión tan grande, tan mayúscula, tan profunda, insondable de la sabiduría, del conocimiento y del poder de Dios. Amén. Y en ese momento este rey también así, aventándolo todo, y dijo, ya estuvo, profeta, sé entendido. Y agarró un camino, y el profeta lloró y dijo, solo 3 veces le vas a ganar a Siria, todas las demás le vas a perder. Así pasó. Siria se volvió el coco, la mitad del reino del norte. Le puso sus cocos, los zarandeó feo, y más cuando estuvo Hazael en el poder. Entonces este hombre actuó así. A la provocación hecha por Amasías, rey de Judá, del reino del sur, otro malito, pero súper malo, respondió Joás, derrotándolo en Bet-Semes, invadiendo Judá y rompiendo una parte de la muralla de Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo de Judá, del palacio, pero perdonó la vida del insensato rey de Judá. Este rey, Joás, lamentó la muerte de Eliseo, pero no existe indicio de que quisiera servir a Jehová, pues continuó con la misma idolatría de su padre Jeroboam, por decirlo así, padre. Son 6 dinastías diferentes, u 8, y esta también lo era. Él era hijo de Jehú, pero por sus obras era muy parecido, por eso le decían conforme a su padre Jeroboam. En el reino del sur va a apuntar al revés, y van a decir conforme hizo bien, fue visto bien pues por los ojos de Jehová, o hizo bien las cosas conforme a su padre David. David va a ser la referencia de los buenos en el sur. Aquí no hay ni uno absolutamente que haya hecho algo bueno. ¿O así lo encontraron en sus tareas? ¿Ya les trajeron? Esa tarea que tú hiciste, pídela por favor y expláyala, y que todos empiecen a ver los reyes que se van a mover aquí. Sería bueno que la tuvieras, porque es un tareón así, es un póster, pero increíble tarea, exquisita, fabulosa, súper clara. Jeroboam II, él trajo prosperidad y una gran corrupción moral al reino del norte. Segundo de Reyes 14, 23 a 29. ¿Por qué no leemos solamente estos 7 versículos que hablan de su persona? No hay nada más para él, por esto terrible que vamos a leer. Segundo de Crónicas, o Segundo de Reyes, capítulo 14, versículos 23 a 29. Reedificó él a Elat y la designó. No. A ver, el que la tenga. 14, 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová,
y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amital, profeta que fue de Gat Efer. Hasta el 29. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado rey Israel, el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo éste restituyó el dominio de Israel a Damasco y a Hamath, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías su hijo. Muy bien, Jeroboam II entonces trajo prosperidad, pero una gran corrupción moral, porque estuvo en los pecados de Jeroboam I, el que inició gobernando las 10 tribus. Era bisnieto de Jehú, segundo de Reyes 9, del 1 al 13. Jeroboam II reinó 41 años en Samaria. Les digo que era la capital del reino del norte. Es una gran ciudad, por cierto, Dicen que fue construida por Acab, el esposo de Jezabel, y sobre un monte. Entonces, donde eran invencibles. Algo que se asentaba, un pueblo que se sentaba en un monte, era invencible. No era lo mismo atacar hacia abajo que hacia arriba. Y las flechas para eso estaban. Y no dejaban así subir a ningún enemigo. Entonces, esta dicen que era una construcción muy firme, muy sólida. Va a tener 12 metros, ahorita lo voy a corroborar, de espesor. Esta muralla. 41 años, dice que Jeroboam II reinó 41 años en Samaria, 12 de los cuales fueron en regencia con su padre. ¿Entienden lo que es regencia? O sea, los dos, padre e hijo, reinaron 12 años juntos, del 793 al 753. En aquella época Siria estaba debilitada, había sido saqueada por los asirios y pagaba fuertes tributos a sus vencedores. Jeroboam II continuó las victoriosas guerras de su padre Joás contra Siria y recuperó el territorio del oriente del Jordán, que Siria había ocupado desde hacía más de un siglo. Durante este periodo los sirios estaban tan ocupados con problemas internos de su país que dejaron de enviar ejércitos a Canaán. Así el reinado de Jeroboam fue el primero de gran expansión territorial y hubo mucha riqueza. Cuando eres vencedor de otro pueblo, te adjudicas todo lo que poseían ellos, los derrotados, y entonces trajo gran riqueza. Hizo cosas parecidas como las que había hecho David vino a hacer más extenso su territorio que Josué y el pueblo no conquistaron, entre ellos Hamath, al norte de Israel, ciudad siria. Ellos la conquistaron, y en ese momento este hombre va a reedificar ahí y va a expandirse todavía aún más hacia el oriente del Jordán. Y luego de paz y prosperidad, Jeroboam fortificó las murallas de Samaria, que en algunos lugares llegaron a tener más de 10 metros de espesor. ¡Wow! Es mucho. Así Dios dio a Samaria
Israel, porque aquí estaba la capital del reino del norte, que le dio un gran libertador, pero a la vez le daba a la nación la última, repite conmigo, la última oportunidad de arrepentirse. ¿Qué dice del 14, 27 al 28? Y Jehová no había determinado a Israel el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Exacto. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Hamath, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Dios es conocido en todo este tiempo, todo el Antiguo Testamento, como un Dios muy accesible al pecador. Accesible, cercano a su pueblo. Y a todos los está invitando a través de los profetas, escritores y orales, más adelante lo vamos a ver, y que se vuelvan a él, que se arrepientan de lo que están haciendo, de toda la idolatría de vida que están llevando, y que se vuelvan a él, porque arrepentimiento significa cambiar de dirección, cambiar de rumbo, y que el pueblo reconozca pues que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Y entonces él aquí le da una salvación al reino del norte, que lo aborrece, que no lo honra 200 años, y que se la va a dar a través de un rey malo, pero él con tal de que estos se arrepientan y se vuelvan a él. Sin embargo, vamos a ver que no fue así, que no se pudo lograr, pero por Dios. Ahora sí que no estoy diciendo por Dios, sino que en verdad Él nunca quiso su destrucción, siempre quiso la salvación del pecador, como hasta el día de hoy. Podría ser que la prosperidad lograra lo que no pudo lograr la aflicción. Los escritores de los profetas contemporáneos, Oseas y Amós, muestran que lo que produjo la prosperidad solo fue corrupción, su raya de corrupción. Así que los que se pasan propagando en la televisión continuamente que Jesucristo nos ha llamado a la prosperidad y que ya la ponen como una norma de fe y conducta, es decir, lo que el creyente debe de anhelar, de aspirar, de tener esperanza y de tenerla. Esto es falso. La prosperidad trae muchas consecuencias y entre ellas la corrupción. Por eso mismo dijo el Señor Jesucristo, y lo dijo claro: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces estos tipos se jactan de decir que Dios te quiere llevar a la prosperidad, que es cuestión nada más de que les compres un poco de esa agua del río Jordán y te eches unos tacos de esa cruz, pedazos de esa cruz, de esa madera del Jordán, hermanos, y tendrás prosperidad. Ellos mercan con una fe que no es de ellos. Así la vida religiosa estaba plagada de hipocresías, con este inventado dicho. Y la gente seguía rindiendo culto a los becerros, como su padre Jeroboam primero lo había iniciado. ¿Qué dijo el primero de Reyes 12, 28 y 29? Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales quisieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan.
y eso fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces, en resumidas cuentas, el pueblo tenía prosperidad con este rey Jeroboam II, bisnieto de Jehú, el rey. Y en eso, todo lo que trajo fue más corrupción, como en México, nuestra nación, muy querida, pero muy corrompida. Entre mayor cantidad de recursos naturales tenga una nación, mayor será la corrupción. Y si no, pregunten a Rusia, o la antigua Rusia, donde todos vivían parejo, menos las autoridades. Y ahí tienen, te lo tenía en la mente, el último presidente, Boris Yeltsin. Él tenía los mejores licores, él era alcohólico, empedernido, nadaba muy rico, mientras todos los demás carecían de una alberca. Tenía una vida opulente, parecía ser como la de Salomón. Y mientras todos vestían del mismo color, él vestía diferente. Entonces, mientras una nación está llena de recursos, desgraciadamente hay muchos chistes. Conozco uno que dice que se encontraba un hombre en el centro de la ciudad, como en esas ferias de libro, y también se reúnen pintores, creo, y en ese momento ven un cuadro, unos extranjeros, y dicen, preguntan, ¿y este cuadro cuánto cuesta? No, pues qué tanto. Hoy está muy chistoso, pero es verídico, es real. Y entonces está el mundo, y entonces pintado, y dice, aquí está Alemania, y tiene tantos recursos minerales, tantos recursos esta otra nación, tantos recursos naturales esta otra, y bla, bla, bla. Y dice, en México hay todos los que los demás tienen de a uno. Este los tiene todos. Dice, no se preocupe, el que pintó. Dice, porque dijo Dios, ahí metería a los mexicanos. De veras, es que no la cantaron todos, pero no me voy a dedicar a explicárselos, simplemente a decirles que no cabe duda que mientras más recursos nos pusieron a disposición, somos más torpes para disfrutarlos, como si no tuviéramos ni uno, y nos corrompemos continuamente. Y entonces, bueno, así la vida religiosa que había en ese momento. Los adinerados mercaderes y grandes hacendados se apoderaban de los terrenos de los pobres, no se conformaban con lo que ya tenían, y obligaban a estos a trabajar en las mismas propiedades que eran de ellos. Frente al lujo extravagante de los ricos, las masas populares vivían extorsionadas y en la mayor miseria. Así es el narco, ¿no? Te dicen, para que tú sigas ejerciendo tu trabajo, tu negocio, vas a tener que mochar conmigo. Prácticamente los hacen trabajadores de ellos. El negocio está a tu nombre, pero los beneficios los recibe él y libres de impuestos. Así es. Después de la muerte de Jeroboam II, el reino del norte se desintegró rápidamente. Como que él era el astuto, el listo, el inteligente, el sagaz, exacto. Aunque Jeroboam II fue probablemente el rey más grande de los reyes del reino del norte y reinó más años que los demás, el historiador sagrado, ¿quién es el historiador sagrado? Yo. El que escribió el libro de los reyes, el libro de las crónicas, donde se habla de ellos. El historiador sagrado. Sagrado habla de Dios. Aquella persona que escribe las cosas tal cual pasaron,
Como un historiador sagrado puede ser Moisés, que escribió el Pentateuco. Así el que escribió estos 2 libros le dedicó solo 7 versículos. Ya dijimos por qué. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Se lo dijeron a Saúl y se lo dijo Samuel. Primero de Samuel 17. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no quitó el culto a los becerros de Dan y de Betel, donde habían sido puestos por Jeroboam primero. Los profetas escritores, ¿quiénes son estos? Dios había levantado profetas en Israel desde el periodo de Moisés en adelante. Entre los más grandes figuran Samuel, Natán, Gad, Elías y Eliseo. Pero hubo otros a quienes solo conocemos como portavoces de Jehová e intérpretes de la palabra divina, o sea, solo la hablaron. Se dirigían por regla general a los reyes, para ellos era el mensaje, y a otros personajes, reprendiéndolos por sus pecados. Como vamos a ver a un profeta que ni nombre se menciona en la Biblia y que le va a dar un mensaje a Jeroboam primero, el que inició gobernando las 10 tribus. Fíjense lo que pasó. Primero de Reyes 13, del 1 al 10, por favor. Una lectura clara. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar dijo: prendedle, ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, sí, y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieran la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ok. Es un tipo de profeta, no de los escritores, que solamente declaran lo que Dios le ha ordenado, que vaya al reino del norte y le diga esto y esto y esto a Jeroboam, y le diga las cosas que están por venir, y que nacerá un hombre, un rey llamado Josías, que exactamente va a hacer esto mismo que está declarado 300 años atrás. Quemará los huesos. Y entonces va a quemar los huesos exactamente de los falsos sacerdotes puestos pues por Jeroboam y no de la línea de Aarón. O sea, este hombre fue terriblemente feo. Sin embargo, en el reinado de Jeroboam II se inició una nueva etapa de profecía. Aparecieron los primeros profetas escritores, los autores de la literatura profética, y así continuaron combatiendo las transgresiones y llamando a los reyes al arrepentimiento mediante amenazas y promesas. Pero ahora se dirigían más a la colectividad del pueblo que al individuo solo, a los que reprendían por sus pecados sociales y nacionales que los males personales. Es decir, ya iban al grueso, ya no era tanto a la persona.
Los profetas escritores hicieron un gran esfuerzo para salvar a su pueblo, tratando de devolverlo a la ley de Moisés y al monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo? Un solo Dios. Y al fracasar en su intento de volver al pueblo a Dios, anunciaban la destrucción de la nación. Sin embargo, el horizonte de los profetas escritores fue más vasto que el de los profetas orales. Los profetas anteriores, repite conmigo, los profetas orales, predicaban, pero los escritores, predecían. O sea, hay un aumento. Estos últimos van hacia un futuro. Sus palabras son dirigidas hasta un futuro. Hacia un futuro, y los otros solamente están predicando. Vieron más allá del juicio, es decir, estos últimos, los que predecían. Y la profecía decía ahora: de la ciudad de David, Dios suscitará un gran rey, levantará un gran rey, y se extenderá por toda la tierra la influencia de la nación restaurada. Así animaban a los creyentes a permanecer fieles a pesar de las desgracias nacionales. ¿Ok? Porque por el pecado de uno apagaban todo. no se culparía todo el pueblo. Cada uno sería castigado según su pecado. El periodo de mayor auge de la profecía fue anterior a la caída de Jerusalén, es decir, de Judá. Ya fuera por tratar de evitar la calamidad o para explicarla, aunque Dios mismo trajo la destrucción a ambos reinos, norte y sur. Hizo lo posible por salvarlos, levantándoles profeta tras profeta para volver a su pueblo a sí mismo. La rápida desintegración de Israel, segundo de Reyes 15, 8 al 31. La gente que escuchaba las profecías de Oseas y Amós no se daba cuenta de que en un plazo de 3 décadas, ¿cuánto es? 30 años, Samaria sería juzgada e Israel dejaría de existir como nación. El reino del norte desaparecería del mapa. Después de la muerte de Jeroboam II, las cosas fueron de mal en peor. Un rey sucedió a otro, habiendo subido al trono 5 reyes que representaban 5 dinastías, y los 5 reinados los 5 reinaron solamente 41 años en total. 41 entre 5. ¿Cuáles 40 años de cada uno de los del sur, por ejemplo? La mayoría de los que subieron al trono dieron muerte a su antecesor. La sombra de Asiria y la caída de Samaria, segundo de Reyes 15, 19 al 31 y 17, todo el 17 y del 18 del 9 al 12. La sombra de Asiria y la caída de Samaria. Dios empleó al imperio asirio como instrumento para castigar a Israel. Nótese, hay una frase que cuando yo conocí esto me vino, o yo aprendí: hay de aquel al que Dios toma para reprender a su pueblo. Hay de aquella persona a la que Dios tome para reprender a un hijo de Dios. ¿Por qué creen ustedes? Porque después el Señor, aun cuando esa persona fue su instrumento, le dice: ¿cómo es que no te enfrentaste el corazón para hacer esto? Y fuiste contra tu hermano. Porque el corazón del hombre se ensaña, se sobrepasa. Va a venir Dios después contra los asirios.
Se va a levantar Dios después contra Babilonia o los babilonios. Se va a levantar Dios contra aquella persona a través de la cual te dio o te trajo un correctivo. Hay de aquel que se ha tomado como instrumento para reprender a un hijo suyo. Porque siempre la mano del hombre, la mano de carne se pasa de lanza, de autoridad, de dominio, y prácticamente no tiene ninguna autoridad ni ningún dominio. Simplemente él debe hacer lo que Dios le dice que haga, pero se pasan las personas. Algo vivido yo traigo de ese tipo, y vi cómo le fue a la persona. Me da dolor. Hoy ya no está en el panorama. Por eso debemos nosotros de vivir solamente como instrumentos de Dios, haciendo solamente su voluntad. Amén. Lo que Dios nos pide que hagamos, hazlo. No hagas más, porque entonces, por ese más, viene sobre ti. Es de lo que va a tratar esto. Como el reino de Siria estaba distraído, y en ese momento, en ese tiempo, no había ninguna guerra contra Canaán. Bueno, contra el reino del norte, que estaba en Canaán. Pero Asiria era el imperio, y Asiria, por cuanto estaba despierto, y Dios toma a los que están despiertos para que les sirvan. Si los ojos de Dios siempre están despiertos, ¿por qué los tuyos y los míos nos cerramos para ti? Y no hablo de sueño físico, ya me harté de decirles del sueño físico. Espirituales, ojos espirituales. Dios está por hacer muchas cosas y te quiere tomar a ti como su instrumento para mostrar su gloria. Pero, ¿dónde estás tú que duermes? Despiértate y te iluminará Cristo. Honestamente, hay muchos momentos en mi vida en los que yo quisiera aventar la toalla, pero hay una razón que me impide. Si yo no estoy puesto y dispuesto, otro vendrá en mi lugar. Si yo digo, Dios es mi pasión, Dios es mi vida, a Él serviré, a Él seguiré. Cómo la relación de unos con otros nos puede y nos determina. No nos puede determinar la voluntad humana. En nuestro día a día hay un sinnúmero de estorbos que quitar. Hay un sinnúmero de circunstancias difíciles que enfrentar, pero detrás de cada una de ellas encontrarás un soplo de Dios así, que te dice, anímate, ten ánimo, porque te he entregado tu circunstancia difícil, tu problema. Ya lo resolví, ya nada más tómalo y sigue caminando. Pero debemos tener como meta el cielo. ¿O ya llegaste al cielo? Entre tanto, sé consecuente. Aquí dice, sé paciente. Hay cosas que te van a ayudar a resolverlas pronto.
Pero hay cosas que van a ser de plano tu aguijón para mantenerte despierto y no destarugueando. Pero una relación humana a mí no me determina, a mí no me detiene en mi seguimiento de Él. ¿Me trago con dolor? Sí, me lo trago. Hará chinas pelas con la bilis, pero no todos los días van a ser así. El día de mañana puede cambiar. Dios, claro que cambia. Amén. Y después voltaríamos y diremos, ah caray, y esto malo que venía conmigo ya no está. Porque Él siempre sale primero. Amén. Antes que tus ojos se abran para que desarrolles tu actividad, Él ya salió en la madrugada. Él no necesita que haya luz, Él es luz. Sí, amén. Y ya vino, y lo que te parecía como un gran estorbo, ante Él es nada. Y como neblina, se desvanece y se va. Ese es el Dios que yo predico. Amén. El Dios que me dice, yo estoy contigo al 100. Mi compromiso contigo es hasta la muerte tuya aquí en la tierra. Si es que mi hijo no llega antes. Pero tú y yo somos invencibles. Amén. Yo en mí, tú en mí. Al fin y al cabo, Él lo hace todo. Solo nosotros nos vestimos y caminamos. Tomamos y disfrutamos. Porque hasta el ánimo nos ve. Le dijeron en el capítulo 28, me parece a Pablo, ten ánimo, Pablo. Habían perdido ya el camino y andaban naufragando. Y él también tampoco comía, ya llevaron 3 días y sus noches. Y vino entonces un ángel del Señor y le dijo, Pablo, ten ánimo, que la vida de todos los que están contigo no se va a perder, ha sido asegurada. Amén. Te han sido confiados y la vida tuya también. Por lo tanto te digo, ten ánimo y come. Pues aunque fuera de noche, órale todo lo que despreció antes. Y empezó a comer y al día siguiente cambió todo. Y llegó a Roma para cumplir con el gran propósito de Dios para su vida, que estuviera ante reyes y estaría ante César y le compartiría de Dios. Hay muchos anales judíos que describen esto, y otra que el capítulo mismo 28, que es el último, describe que de plano él le predicó a su casa, en la casa de César de su tiempo, y le dijo y le permitió montarle guarda, y no en una cárcel, sino en una casa alquilada. Ahí predicaba en grande. Ahí es donde saca la enseñanza en Efesios acerca de la armadura del creyente. Efesios 6. ¿Por qué? Porque viene una montada, una guardia, un grupo de guardias, así de civilitos, y se empiezan a poner la armadura. De ahí saca la enseñanza. Él es muy inteligente, Dios, muy sabio. Entonces, amados hermanos, yo tengo a un Dios que hace proezas. Amén. Amén. Que no te determine una relación familiar, porque es más grande el premio y que está delante tuyo y mío. Sí, amén. Entonces nos quedamos en la parte final de la otra. Frente al lujo extravagante de los ricos, las masas populares vivían. No, ya vamos más abajo. La sombra de Asiria y la caída de Samaria.
Oh, hasta abajo. Dios empleó al imperio asirio como instrumento para castigar a Israel. La historia de Asiria se remonta a tiempos muy antiguos. Saben que Siria estaba ya descubierta desde Génesis capítulo 10, versículo 10 al 12. Va a ser una de las ciudades de un hombre de los más fuertes, fieros que hay en ese tiempo, llamado Nimrod. Capítulo 10. Es el fundador de Babilonia, es el fundador de Asiria. Y todas estas, este imperio está por ahí, arribita de Babilonia, donde sería Mesopotamia, cerca de el Golfo Pérsico, y donde se cree que estuvo en Edén. Susa, ajá. Y fue el comienzo de su reino. Babel, Erech, Acá y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Caía y Resén, entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Exacto. Así Asiria había sido fundada por emigrantes babilonios. Sus principales ciudades eran Calá, Nínive y Asur. ¿Ustedes recuerdan estas dos ciudades últimas? Nínive y Asur. ¿Qué aconteció ahí? Ha dejado de formarse Nínive, el mensaje que llevaría, y Asur. Ciudad de los deportados, bueno, de los que llevaron a cautiverio. Va a ser la ciudad en la que se mueve Nehemías, cerca de Susa, y en Susa es la reina Esther. Decadencia, caray, decadencia, ¿de dónde viene? Dice, Asiria tuvo épocas de gloria y de decadencia en los siglos 8, 8 y 7 antes de Cristo. Abarcaba los territorios de Media, Anatolia del sur, Sicilia, la ciudad de Pablo, Siria, Palestina, Arabia, Egipto, Elam y Babilonia. Todo eso lo dominaba el imperio asirio. Los asirios eran grandes guerreros, pero también muy crueles con los sometidos cuando los reinos tributarios se rebelaban reiteradamente u ofrecían una resistencia obstinada en su contra. Descuartizaban vivos a sus prisioneros importantes, cortándole las manos, los pies, las orejas, la nariz, o arrancándole los ojos o la lengua, y ponían a la vista pública sus cráneos para despertar el terror. Tiglat-Pileser, un rey asirio del 745 al 727 reinó él, inauguró la política de incorporar al imperio como provincias los territorios conquistados. O sea que después el reino del norte pasaría a ser parte de una provincia más del reino del imperio de Asiria. Anteriormente los asirios habían conquistado los países, los habían saqueado y obligado a pagar tributo, pero no los habían ocupado. Tiglat-Pileser, es que esa secretaria que tengo escribe bien feo. Dice Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser introdujo también la política de exiliar a los pueblos conquistados que persistían en sublevaciones, llevándoseles a otras provincias de tierras asirias, repoblando el territorio con colonos de otras regiones. Eso mismo hicieron con el reino del norte. Trataban de desarraigar de los pueblos derrotados, subráyame, sus sentimientos de nacionalismo e independencia, entre paréntesis, identidad. Durante el periodo de Salmanasar III, 858-824,
comenzó el periodo de conflictos entre Asiria y los reinos hebreos. Acab participó en la coalición que detuvo el avance asirio en Carcar, 853 a.C. Pero Jehú, el bandolero, el pistolero, el héroe, evitó enfrentarse a los asirios pagando un fuerte tributo. Hazael, el rey sirio, vio saqueado su país por los invasores, pero logró resistirlos en Damasco. Por eso les digo que este tipo era de los buenos, al cual le declaró a Eliseo grandes cosas. Mientras que Tiglat-Pileser realizaba campañas en el oriente contra los medos y Uratarú, los países siro-palestinos formaron una coalición para hacer frente a las pretensiones territoriales de Asiria. Fíjense que ya casi en este tiempo va a entrar a gobernar en el reino del sur Ezequías, y va a tener que ver no con Tiglat-Pileser, sino con Senaquerib. Él también va a querer saquear Judá, y conocemos la historia. Dios les va a matar a 185,000 de su ejército y los va a hacer regresar por donde vinieron. Ahí Dios se va a mostrar. Mientras que Tiglat-Pileser realizaba campañas en el oriente contra los medos y Urartu, los países siro-palestinos formaron una coalición, él había formado también, para hacer frente a las pretensiones territoriales de Asiria. Peca de Israel, el rey de Israel, y Rezín de Damasco trataron de obligar a Judá a aliarse con ellos. Al fracasar en el intento, invadieron Judá, como la ven, causándole grandes pérdidas. Viéndose en apuros, Acaz, el rey de Judá, pidió la intervención de Asiria, o sea que él fue al más grande. Tiglat-Pileser III ya estaba en el gobierno en ese entonces, llamado Pul o Pulú, no sé si de ahí venga la palabra, vamos a jugar Pul, devastó Siria e Israel, los que se habían levantado contra el reino del sur. Mató a Rezín, sirio, y reemplazó a Peca por Oseas, el cual le rindió acto de sometimiento y lealtad por un tiempo. Las tribus de Neftalí, que están al norte, y las de Transjordania fueron llevadas a Asiria como resultado de ese levantamiento, ¿no?, o coalición que quisieron hacer, quedando del reino del norte solamente su capital y el territorio en torno a ella. El fin del reino del norte fue precipitado por la volubilidad de Oseas, el rey en turno, su último rey. El último rey para Judá es Sedequías, también fue malo. Este rey del norte, el último, se llama Oseas, también es muy malo. Este dejó de pagar los impuestos a Asiria, por eso les dije, por un tiempo se sometió y con lealtad, pero por un tiempo. Pero después dejó de pagar sus impuestos a Asiria y conspiró para obtener el apoyo de los egipcios, otra vez aparecen estos, contra sus conquistadores. Salmanasar, el nuevo monarca asirio, marchó contra Israel y puso sitio a Samaria en el 724. Escúchenlo. En Judá le van a poner un cerco, un estado de sitio de año y medio, hasta que se van a rendir completamente, se van a entregar, y muchos van a comerse los cráneos, o mejor dicho, los cuerpos de los bebés suyos para poder mantener la vida. Y eso todo es de Lamentaciones. Pero al reino del norte le van a dar un estado de sitio de 3 años. 3 años. Comienza en el 724. Egipto no mandó ni un soldado en ayuda de Samaria. Estos tipos corrieron a buscar a Egipto, como todas las veces Israel lo hizo. En Isaías se encuentra el pasaje
donde dice que él está harto, en el 30:15, de que Israel le pide ayuda a Dios, pero no alcanza a esperarla, cuando ya montó caballo y salió a buscarla a Egipto. Y después dirá Senaquerib, cuando viene contra el reino del sur, y le va a decir a Ezequías: miren, ustedes dicen que se apoyan en su confianza, está en Egipto. Yo les digo que ese rey no sirve para nada, es como una caña cascada, cualquiera que se apoye en ella se le entremete pues sobre la mano. Así es todo aquel que confía en Egipto. Esto mismo pasó. Al reino del norte le va a pasar lo mismo. Se va a apoyar en Egipto. Todos tienen a Egipto como de plano la panacea, el único Dios invencible que está ahí. Todos se refugian en Egipto. Y en el 30:15 de Isaías dice: yo solo sé liberarte en un estado de paz, de confianza, de quietud, de reposo. Y yo salgo para liberarte y tú ya saliste montando un caballo. ¿Dónde está tu confianza en mí? Y en ese momento ellos se quieren apoyar el reino del norte en Egipto. Antes había buscado la asociación con el rey de Siria, que tanto, no tan enemigos, y entonces sabe aquel, el reino del norte, el imperio de Asiria, ya regresan de sus tropas pues de andar peleando por el oriente, y entonces vienen a ponerle sus cocos a Israel, que se quiere apoyar en Egipto. Y ahí va a ser su debacle ya. 724 para 722, 3 añitos. Aunque sean 2, pero cuéntalos bien. Y son 3 añitos. Y entonces aquel, en el que habían depositado su confianza, no va a salir ni siquiera para decirle: ¿cómo estás? Conozco tus miedos, huelo tus orines. Porque cuando uno tiene miedo, no tiene control ni de la vida. No salió ni siquiera para decirle o preguntarle eso: ¿cómo te sientes? Lo traicionó. O dijo: no, es que el que vino contra ti, no tengo yo ni tal fuerza. Mejor para qué me aparezco, soy inteligente. Y en ese momento entonces no mandaron ni un soldado. La capital de Israel resistió al cerco asirio durante 3 años, pero fue tomada por el general Sargón a principios del otoño del año 722. De acuerdo con la política de Asiria, la mayoría de los israelitas, que eran 27.280 cautivos, según los anales asirios, fueron trasladados a las provincias orientales del imperio, o sea, hacia el oriente. Los deportados nunca volvieron en masa, así como se los llevaron del cautiverio, sino que desaparecieron para siempre de la historia. Es probable que eran absorbidos por el paganismo cada uno de ellos, pues ya de por sí eran un pueblo idólatra. ¿Y a dónde se los habían llevado? Bien. Sin embargo, los asirios también dejaron israelitas en el territorio de las 10 tribus en Israel y enviaron otra gente, ahora del oriente, para ocupar el lugar vacío que habían dejado los locales, dejados por los deportados israelitas. Así estos colonos se mezclaron entonces con los israelitas hasta, ojo, dando origen a los samaritanos, una raza mixta, que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo estaban peleados con los disque originales judíos. Por eso les decían los no puros a los samaritanos y los hollaban a muerte. Ahí está la mujer samaritana. Bueno, ¿tú por qué me hablas? ¿Qué no sabes que los judíos y los samaritanos no se hablan? Le dice Jesús, capítulo 4 de Juan. Se multiplicaron las fieras
las fieras en la región debido a la ausencia de gente en la región. Y se le atribuyó a la falta de culto al Dios de la región. Enterado de ello, Sargón, el rey de Asiria, mandó que un sacerdote de entre los exiliados se trasladara a Samaria. O sea, le pagaron su boleto. Y le enseñara a servir a ese pueblo que había quedado, a esos matrimonios mixtos ya, al Dios de aquella región. Sus pobladores aceptaron a Jehová, aunque mantuvieron también su idolatría. ¿Por qué? Porque algo que se trae en las venas es difícil de desechar. Causas del cautiverio, y con esto terminamos. Causas políticas y causas morales y espirituales son las causas de este cautiverio del reino del norte. Causas políticas y causas morales y espirituales. Comencemos. Causas políticas. La división del reino dejó débil a Israel, y este no pudo enfrentar solo a sus enemigos. Las alianzas que hizo con sus vecinos también lo debilitaron, pues a menudo tuvo que pagar fuertes tributos. Vamos y pongámosle los cocos al reino del sur, que es mi media hermana o mi medio hermano. Entra. Y le tenía que entrar, porque los mercenarios estaban a la orden del día. Y si no es que luego los volvió tributarios, como al imperio asirio. Por eso Jonás, en ese tiempo, estaban dominados por Asiria. Nínive pertenecía a Asiria, era la capital. Y dijo: no, yo me hago el loco y me voy por el sentido contrario. Ya saben lo que pasó. Y después se arrepiente y ahora sí va. Dice: por eso no quería ir. Porque tú los perdonarías si ellos se arrepintieran. Y como se arrepintieron, ya los perdonaste. Estos tipos nos cobran hasta la botana que nos aventamos en las tardes, de churrumais. No, los tenían hasta acá de carga tributaria. Los asirios. Aparte que los maltrataban. No dice por ahí que les descuartizaban y los ponían los cráneos ahí de frente para que les crearan terror. Eran terroríficos estos hombres. Yo conozco otro hecho, pero ya con este es suficiente. La división del reino dejó débil a Israel, etcétera, etcétera. Dice: además se debilitó guerreando contra Judá, su hermana menor. Sobre todo los reyes del norte eran indignos. Hubo varias revueltas, acompañadas varias veces de cambios de dinastías. 19 reyes, 9 dinastías reinaron en los siglos de su existencia, o sea, diferentes. Lo contrario de Judá o del reino del sur. Una sola dinastía, la de David, y 19 reyes también. 19 reyes, 9 dinastías reinaron en los 2 siglos de su existencia. Y de estos reyes, 10 murieron en forma violenta a manos de los homicidas, y estos se ponían por reyes. En 41 años gobernaron 5. Segunda causa, causas morales y espirituales. Jeroboam, al dividir el reino, instituyó la idolatría en los becerros que introdujo en Israel, y todos los demás reyes que le siguieron hicieron lo mismo. Dios envió entonces profeta tras profeta y juicio tras juicio, pero de nada servía, porque Israel se entregaba todos los días a los ídolos y continuaba la corrupción comenzada por este rey. En la vida social y moral eran afectados. Oseas dijo: Efraín es dado a los ídolos. Es decir, el reino del norte es dado a los ídolos. Déjenlo ya. No había remedio. Y vino entonces la ira de Dios, que barrió con la nación de sobre la faz de la tierra. ¡Qué gacho! A los que se quedaron, a los más pobres siempre dejaban, sin identidad. O sea, no se podían levantar para ir contra el enemigo. Entonces a estos todavía los contaminaban así. Les traían del oriente de otras naciones extranjeras con dioses diferentes,
los traían a vivir aquí. Entonces hacían que se mezclaran y ya formaban familias mixtas. Y entonces va a traer la formación de los samaritanos mezclados, no puros de Israel, que van a seguir teniendo problemas con el pueblo de Dios hasta el día de hoy, y pueden ser los mismos palestinos. Entonces, cuestionario número 1, pregunta número 1, ¿quién es Joás y qué hizo este rey? 2, ¿quién es Jeroboam II y qué hizo por el reino del norte? 3, ¿qué significó la prosperidad del reino del norte traída por Jeroboam? 4, menciona los resultados de dicha prosperidad. 5, ¿por qué el escritor sagrado del libro de Reyes solo le dedicó 7 versículos al rey Jeroboam II? 6, ¿cuáles son los profetas más importantes de Israel y cuál era su ministerio? 7, ¿cómo se denominó a los profetas orales y a los escritores? ¿Y qué es lo que predijeron del Mesías? 8, a las profecías de Amós y Oseas solo le faltaban 3 décadas. ¿Para qué? 9, ¿a quién tomó Dios como su instrumento para castigar a Israel? Mientras las características de este imperio, como la fórmula que tenía respecto a las naciones conquistadas, todo eso lo vimos. ¿A quién tomó Dios como su instrumento para castigar a Israel? 1, ahí mismo, menciona las características de este imperio, que era de lo más violento. ¿Cómo? La fórmula que tenía respecto a las naciones conquistadas. Los mandaba hacia otras tierras, donde no nacieron. 10, ¿qué le pasa a la nación que Dios tomó como su instrumento de castigo a Israel? 11, ¿cómo surgieron los matrimonios mixtos y los samaritanos? 12, describe las 2 causas del cautiverio de Israel como señala el año. Como también señala el año en que ocurrió esto, 722 por 70. Entonces hasta ahí, que Dios les bendiga.